Hola muchachos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana del curso de trigonometría. En esta oportunidad, continuando con la clase eh, de geometría analítica, ¿no? Vamos a ver ahora distancia entre dos puntos. ¿Sí? Es algo muy fácil, muy sencillo. Presten mucha atención muchachos, ya para poder entender a plenitud la clase de distancia entre dos puntos, que pertenece al curso, al tema de geometría analítica. Bien, recordando que la línea horizontal va a ser mi abscisa y mi línea vertical va a ser mi ordenada, o sea, eje X, eje Y, ¿ok? En el primer cuadrante sabemos que ambos son positivos, los X y los Y. En el segundo, X negativo, Y positivo. Luego, X negativo, Y negativo. Y por último, X positivo y Y negativo. ¿Cómo es esto? Todos los puntos que se encuentren por debajo de la abscisa, la ordenada va a ser negativo. Todos los puntos que se encuentren por encima de la abscisa, la ordenada es positivo. Igual, todos los puntos que se encuentren al lado derecho de la ordenada tienen abscisa positivo y se encuentran al lado izquierdo de la ordenada tienen abscisa negativa. ¿Sí? Y además tenemos que, digamos, donde ambos puntos son positivos es el primer cuadrante, donde la abscisa es negativo y la ordenada positivo es el segundo cuadrante, donde ambos son negativos es el tercer cuadrante, y donde la abscisa es positiva y la ordenada negativa estamos hablando del cuarto cuadrante. ¿Sí? Eso mientras más practiquen muchachos, eso ya va a estar en su cabecita. Solamente es darle para que puedan ya tener todos esos datos en la cabecita. No es muy complicado, no es fácil, ¿sí? Parece tal vez un poco tedioso, pero no, solamente es darnos cuenta de los signos, ¿no? Ahora sí, veamos, distancia entre dos puntos, ¿no? Tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el origen del plano cartesiano, el punto O. El punto A, que va a ser con coordenadas x1, y1, y el punto B con coordenadas x2, y2, ¿ok? Me piden calcular esa distancia. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Bien, en este capítulo no te recomiendo memorizarte, ¿ya? La fórmula es muy fácil, ¿ya? Pero hay muchos problemas que los resolvemos por geometría. ¿Cómo así, profe? Ubicando bien mi punto A y mi punto B. Si yo lo sé ubicar perfectamente esos dos puntos, el problema no va a ser para nada complicado, muchachos. Por ejemplo, la abscisa del punto A está ahí, la ordenada, ¿no? Toda esa distancia rosada, ¿no? Esa flecha rosada va a ser igual a x1 y la ordenada sería y1. Luego tenemos la abscisa del punto B, que sería x2, entonces la ordenada sería y2. Toda esa distancia va a ser igual a x2, ¿no? Recuerden que desde el origen hasta donde cae mi abscisa, esa distancia es el valor de la primera componente. Igualito, de la ordenada hasta el valor donde cae el y, digamos así, va a ser mi ordenada. Entonces, eh, esa partecita va a ser igual a la diferencia, ¿no es cierto? Si todo vale x2 menos x1, ¿no? Ahí está, x2 menos x1. Entonces, esa línea amarilla, lo llevamos hasta allá, también va a ser x2 menos x1, ¿ok? De igual manera trabajamos para la ordenada. Todo vale y2 menos y1, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Aplicando el único teorema para triángulos rectángulos. ¿En qué tipo de triángulo? Ahí está, ese triangulito verde, ¿no? Ahí tengo mi triángulo rectángulo, donde los catetos son las diferencias y mi hipotenusa es la distancia que me piden calcular. Entonces diremos que la distancia de A a B va a ser igual, ¿no? O la distancia al cuadrado, ¿no? Es igual a x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso es de Pitágoras, muy fácil. Sabemos que el exponente 2, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz, profe, claro. Entonces la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo eso al cuadrado. Entonces, muchachos, ¿se dan cuenta?
muy fácil. Hemos descubierto la formulita de distancia entre dos puntos. Entonces, lo que tenemos que saber es ubicar mi punto 1 y mi punto 2, ¿ok? Y luego restar abscisas, lo elevo al cuadrado, resto ordenadas y lo elevo al cuadrado. Le saco raíz cuadrada y eso sería mi distancia. Nada más, muchachos, sencillo. Veamos lo más importante para nosotros, los problemitas. Calcular la distancia entre los puntos A y B. Tengo mis coordenadas, mi abscisa, mi ordenada, ya tengo el punto A y el punto B. Como puedo ver, conozco todo conozco, entonces me piden calcular la distancia entre dos puntos. Sabemos que la formulita es diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Tengo que ubicar mi punto 1 y mi punto 2. Mi punto 1, bueno, mi punto 2 y mi punto 1. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? X sub 2 sería igual a 4 menos X sub 1 que sería negativo 2. Mucho cuidado con los signos, muchachos. Y2 que sería 3 menos Y1 que sería 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Menos por menos, más me estaría quedando 6 al cuadrado más 3 menos 2. Un poco complicado. 1 al cuadrado. 6 al cuadrado 36 más 1. Esa sumita va a ser igual a raíz de 37. Entonces mi respuesta sería raíz de 37. Lo único que tenemos que hacer es ubicar mi punto 1 y mi punto 2. Nada más. Con ello simplemente aplico mi formulita y ya se acabó. Problema 2. Calcular el perímetro de la figura. ¿Qué figurita? Ahí lo tenemos en mención. Me piden calcular todo el perímetro de esa figura que sería, bueno, a simple vista se ve un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Sabemos que el perímetro es la suma de los lados y lo identificamos como 2pi. Entonces 2p sería igual a d sub 1 más d sub 2 más d sub 3. Profe, ¿y dónde están esas medidas? Bueno, serían los lados, ¿no? Ahí tenemos d sub 1, tenemos d sub 2 y tenemos d sub 3, ¿sí? De los cuales, a simple vista, d sub 1 y d sub 2 ya los conozco. ¿Cómo así, profe? Mira, la abscisa para el punto C y A es la misma, menos 2. Y la ordenada para el punto A es menos 1, ¿ok? Y para el punto C, la ordenada es 2. Listo, mucho ojo con esto. Tenemos que la abscisa para el punto B es 2 y la ordenada también va a ser 2. Entonces, a continuación, tenemos que toda esa distancia va a ser 2. ¿Por qué, profe? Porque la ordenada del punto C es 2. Recuerda eso, toda esa distancia vale 2. Y por abajo tenemos que la ordenada del punto A es negativo 1, pero como te había dicho, que no existe una distancia negativa, toda distancia es positiva y simplemente el signo me indica en qué lugar se encuentra del plano cartesiano. En este caso el punto A menos 2 menos 1, ambos son negativos, va a estar en el tercer cuadrante, ¿no? Y cuando la ordenada de negativo está por debajo de la abscisa, nada más, pero eso no quiere decir que la distancia sea negativa. Por eso que te menciono eso y te pongo ahí que la distancia es 1. Entonces, toda la distancia sería 2 más 1, 3. Ya tengo mi d sub 2. Igualito, para mi ordenada, todo eso sería 2, ¿no es cierto? Por la abscisa, abajo, la abscisa de C y de A es negativo 2, entonces todo ello vale 2. Pero por el otro lado, la abscisa también es 2, entonces esa distancia también es 2. Por lo tanto, 2 más 2, 4. Entonces ya tengo d sub 1, ¿no? Tengo d sub 1 que vale 4 y d sub 2 que vale 3. Me estaría faltando d sub 3. Profe, fácil, Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Claro, ¿no? A simple vista ya sabemos cuánto vale d sub 3, pero vamos a aplicar la propiedad ya para poder familiarizarnos bastante con esto. Como sabemos, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Tengo que ubicar mi punto 1 y mi punto 2. Ahí está, punto 1 A, punto 2 B. Entonces, reemplazando, x sub 2 sería 2 menos x sub 1 que sería negativo 2 al cuadrado, más y sub 2 que sería 2 menos y sub 1 que sería negativo 1 al cuadrado. Mucho cuidado con los signos, muchachos, mucho cuidado, ¿sí? Ahí es donde se cometen los errores más garrafales en este tema. Seguimos, negativo por negativo, no, positivo sería 4 al cuadrado más negativo, negativo, positivo sería 3 elevado al cuadrado. Como sabemos, eso me va a dar 16 más 9, que sabemos que es 25. Y la raíz cuadrada de 25 sería 5. ¿Ok, muchachos? Muy fácil.
Muy fácil. Siguiente problemita. Problema 3. Determine PQ más QR. Tenemos el gráfico, tenemos los puntos P, Q y R, ¿no? El punto P es 1, 2, el punto Q negativo 3, negativo 1 y el punto R 9, menos 6. Tenemos la distancia de P a Q, tenemos la distancia de Q a R. Sabemos la propiedad diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Para D1, diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. No, punto 2, punto 1. Profe, ¿dónde están los puntos? Ahí están. X1 sería P, sería el punto 1, Q sería el punto 2 y R sería el punto 3. Entonces, reemplazando, D sub 1 sería X2, que vale negativo 3, menos X sub 1, que sería 1, ¿no? El cuadrado, más Y sub 2, que es negativo 1, menos Y1, que vale 2 al cuadrado. Menos, menos, más, ¿no? Negativo se suma, serían 4 al cuadrado más, menos, menos, más, se suma y se deja los signos. Tengo negativo 4 al cuadrado más negativo 3 elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría? El negativo desaparece, sería 16 más 9. Esa raíz me queda 5. Para D2, ¿no? Igual, la distancia del punto Q a punto R. Sabemos la formulita. Punto 3, punto 2, diferencia de abscisas, ¿no es cierto? Y sub 3 menos Y sub 2, que sería 9 menos 3 elevado al cuadrado. Más Y sub 3, que sería negativo 6 menos 1 elevado al cuadrado. ¿Perfecto? Mucho, mucho cuidado con los signos. Si se dan cuenta, muchachos, al mínimo error ya todo el problema está mal. Tengo que Y sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada. Menos por menos más sería 9 más 3, 12 al cuadrado. Menos por menos más, pero tengo un menos, sería resta, ¿no? Menos 6 más 1, negativo 5 elevado al cuadrado. Me va a quedar D sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 144 más negativo 5 al cuadrado, 25. Esa me va a quedar, recuerda 169, por lo cuanto es 13. Como piden, la suma D sub 1 más D sub 2 sería 5 más 13, ¿no? Un poquito complicado, haciendo ahí un esfuerzo, tu respuesta sería 18. Problemita 4. Determine la distancia entre los puntos A y B, ¿no? Conozco el punto A, sus coordenadas, sí. Conozco el punto B, también. Entonces tenemos mis coordenadas A y B, me piden calcular esa distancia, ¿no? Bueno, problema bastante sencillo. Sabemos la formulita. Diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado. Ubicamos mi punto 1 y ubicamos el punto 2. Y ahora simplemente reemplazamos, ¿no? Y sub 2 sería 4 menos 2 al cuadrado más 6 menos 3 elevado al cuadrado. En este caso no tengo signos, bastante fácil, ¿no es cierto? Ahí puedo entender. Cuando me ponen ahí el signo negativo es donde estamos un poquito perdidos, ¿no? Pero simplemente darnos cuenta de esos signos. 4 menos 2, 2, 6 menos 3, 3. 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9. Esa suma me va a dar raíz de 13. ¿Qué sería tu respuesta, no? Sería la distancia del punto A al punto B es igual a raíz de 13. Problemita, calcular X si A tiene de coordenadas X 2X y B tiene de coordenadas X2. Si la distancia entre A y B es 4, a ver, en este caso vamos a ir al revés, ¿no? Ya me da mi respuesta, pero me están pidiendo un dato de mi coordenada. Entonces, sabemos por propiedad que la distancia es diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado. Eso por dato te dicen que es 4. Ahora, tus punto 1 y tu punto 2 hay que tener mucho cuidado, muchachos, ¿ah? Pongo mi punto 1 a B y pongo el punto 2 a A. ¿Sí? Si quieres lo puedes hacer al revés, no hay problema. Entonces sería 4 es igual a la raíz cuadrada. Diferencia de abscisas sería igual a x menos x más diferencia de ordenadas sería igual a 2x menos 2 elevado al cuadrado. Sabemos que diferencia de la misma cantidad, eso es 0, más 2x menos 2 elevado al cuadrado. 4 es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 2 elevado al cuadrado.
¿Qué pasa? Adiós, ¿no? Cuadrado y raíz se van. Me va a quedar 4 es igual a 2x menos 2. El negativo pasa a sumar. 6 es igual a 2x, por lo tanto x es igual a 3. Pero muchachos, este problema tiene dos respuestas. Profe, ¿cómo es eso? Ah, ya. Cuando simplificamos la raíz con el exponente, ahí me va a quedar un valor absoluto. En este caso el problema no me lo menciona, ¿sí? Por ello es que yo te pongo el problema 6, que es lo mismo. Determinen las coordenadas del punto A al punto B y me están dando el valor de esa distancia ya. Me dan la distancia que vale raíz de 10 y me piden las coordenadas del punto A. Vamos a calcular X, ya, digamos así, calcular X nuevamente. Bien, solución. Sabemos que la distancia, la propiedad, lo conocemos, eso según dato es igual a la raíz de 10. Tengo mi punto 1, que sería B, y mi punto 2 sería A. Listo, reemplazamos raíz de 10 va a ser igual. Diferencia de abscisas, o sea, X menos 4 elevado al cuadrado, más diferencia de ordenadas sería 2 menos 3 elevado al cuadrado. Perfecto. Raíz de 10 va a ser igual a X menos 4 elevado al cuadrado, y sabemos que 2 menos 3 es negativo 1 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con las raíces de los dos miembros? Adiós, chau. Y me va a quedar entonces 10 es igual a X menos 4 elevado al cuadrado más 1. Profe, pero el valor absoluto, no, acá eliminamos las raíces. No, espérate. El negativo pasa como no, el positivo pasa como negativo, 10 menos 1, 9, es igual a X menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, aquí viene, aquí es donde viene. Le sacamos raíz de 9 y le sacamos raíz al segundo miembro. Se va a ir el exponente y la raíz y me va a quedar valor absoluto. Recordando, valor absoluto tiene dos casos, o bien es positivo o bien es negativo. ¿Ok? Vamos a trabajar para el caso positivo. Raíz de 9 es 3, es igual a X menos 4. ¿No? O, para el caso negativo, 3 es igual a 4 menos X. Resolviendo eso, el negativo pasa a sumar. 3 más 4, 7. Y por el otro lado tengo que X es igual a 4 menos 3, 1. Pero el problema me dice para X menor a 2. Entonces mi respuesta sería 1. ¿Ok, muchachos? Si puedes visualizar el problema 6 y el problema 5, es lo mismo, ¿ya? Tienen dos respuestas, ¿ya? En el caso del problema 5 solamente me pide, como no me están dando datos, ¿ya? Por ello te puse el problema 6. En el libro encontramos el problema 5 de esa manera. El problema 6 está más completo. Sí, muchachos, ten mucho cuidado cuando tengas este tipo de problemas. Hay que saber álgebra, ¿sí? Nada más. Bien, muchachos, hasta aquí sería todo de mi parte, ¿ya? No se olviden de practicar en casa, siempre practiquen y me hacen llegar cualquier consulta o duda que puedan tener. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos en una siguiente oportunidad.